allá por los años 80, en vísperas de la boda grupal organizada por la fábrica, una compañera de universidad de Ethan Coe apareció en nuestra puerta con una barriguita de embarazada. Estoy embarazada. Es de Ethan, dijo ella. No me sorprendió en lo más mínimo. Me comuniqué inmediatamente con el departamento de logística de facto y organicé otra novia. En mi vida anterior, elegí ocultar este incidente y me casé con Ethan de todos modos. Pero más tarde, en el tren verde que regresaba a su ciudad natal, Emily Parker entró en trabajo de parto prematuro. Al final, tanto ella como el bebé murieron. Cuando Ethan se enteró, su expresión era tranquila e indiferente. Luego, 3 meses después de casarnos, cuando yo estaba embarazada, él me empujó por las escaleras. Ese rostro frío y distante estaba lleno de culpa. Si no me hubieras ocultado esto, Emily no habría terminado así. Susie, todo esto es culpa tuya. Al final, al igual que Emily, morí con mi hijo no nacido. Cuando volví a abrir los ojos, traje a Emily conmigo y me presenté en casa de Ethan. Fui directo al grano. Tu compañera de clase está aquí. Ella dice que está embarazada de tu hijo. Ethan me miró y un destello de pánico cruzó su rostro. Tratando de parecer calmado, me jaló hacia la habitación y me hizo sentar. Susie, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Qué compañera de clase? ¿Quién está embarazada de mi hijo? No sé nada sobre esto. Justo cuando terminó de hablar, Emily apareció en la puerta, con su inconfundible barriga de embarazada. La atención de Ethan fue captada instantáneamente por ella. Su mirada se suavizó y rápidamente soltó mi mano. Lo vi todo y sentí un dolor amargo crecer dentro de mí. Aunque en mi vida pasada supe que yo no era a quien él realmente amaba, presenciarlo de primera mano todavía me produjo un dolor agudo y punzante. Emily, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me dijiste que vendrías? Ethan corrió hacia ella, sus ojos se llenaron de la alegría de convertirse en padre mientras miraba su vientre. Apreté los dientes y el sabor de la sangre se extendió sutilmente en mi boca mientras permanecía allí, impotente, observándolos mirarse dulcemente el uno al otro. Fui a la dirección que me diste, empezó Emily, pero se detuvo y me miró. Pero esta joven fue quien abrió la puerta. La mano derecha de Ethan, colgando a su lado, empezó a tamborilear nerviosamente. Sabía que significaba que estaba ansioso. Siempre lo hacía cuando estaba a punto de mentir. Oh, debo haberte dado la dirección equivocada. Es la casa de un amigo. Cuando escuché la palabra amigo, una oleada de tristeza me invadió. Estábamos a punto de casarnos, y aún así yo seguía siendo solo una amiga. Ethan era huérfano. En mi vida pasada, lo había acogido, así que todas sus direcciones postales figuraban en mi pequeño apartamento. Después de graduarse y conseguir un trabajo en la fábrica, le asignaron esta unidad. No hace mucho, se mudó, diciendo que este sería nuestro hogar conyugal y que quería arreglarlo con antelación. Emily, probablemente aún no tengas dónde quedarte, ¿verdad? Quédate aquí por ahora. Emily bajó la cabeza y jugueteó con los dedos, mirándome con una pizca de travesura. ¿Te parece bien? ¿A tu amiga no le importa? Enfatizó deliberadamente la palabra amiga, luego se acarició suavemente el vientre y puso una mirada lastimera. Aunque estoy embarazada de tu bebé, ni siquiera sé si ya estás casado. Ethan agitó la mano con seguridad, intentando presumir de masculinidad. ¿Casado? Ni siquiera tengo novia. Verlos ir y venir así me dolió el corazón. ¿Sin novia? ¿Entonces en qué me convertí? Con razón nunca me mudé a este supuesto hogar conyugal en mi vida pasada. Incluso después de casarme con Ethan, seguía viviendo en mi pequeño y destartalado apartamento. Una vez a la semana, Ethan venía solo a este apartamento. Siempre me había sentido incómoda y discutí con él varias veces, pero cada vez me miraba con frialdad y no decía nada. Mirando hacia atrás ahora, este apartamento probablemente estuvo destinado a Emily desde el principio. Nunca debí vivir aquí. Al verlos tan enfrascados el uno en el otro, me escabullí sigilosamente. No esperaba eso. Poco después de irme, Ethan me persiguió, con aspecto inquieto, con los ojos llenos de vacilación y culpa. Me agarró de la mano y tardó un buen rato en hablar. Susie, Emily y yo somos solo amigos normales. Solo cometimos un error, una vez, después de graduarnos,
Bebimos demasiado e hicimos algo que no debíamos. Puedes perdonarme, ¿verdad? Pero no te preocupes. La persona que más he amado siempre has sido tú. Y te prometo que aún así me casaré contigo. Mientras decía esto, me miró con cautela. Es solo que Emily está embarazada y es muy inoportuno para ella. Esa es la única razón por la que la dejé quedarse en mi casa un tiempo. No me malinterpretes. Solo fue un malentendido entre amigos. Después de todo lo que dijo e hizo después de la última vida, cuando la situación de Emily me arrastró a un final tan trágico, ¿cómo podía creerle ni una palabra? Solté la mano y retrocedí rápidamente. No te preocupes, no te malinterpretaré. Después de todo, ya no voy a ser yo quien se case contigo. Entonces, ¿por qué me importaría tanto como para malinterpretarlo? El alivio inundó el rostro de Isen y dejó escapar un suspiro visible. Esa mirada fría y sombría fue reemplazada al instante por una sonrisa. Lo sabía, Susie. Eres la persona más razonable que he conocido. Vamos, te acompaño a casa. Apenas había terminado de hablar cuando la suave voz de Emily lo llamó desde atrás. Isen, ¿ya terminaste? No me siento bien. ¿Podrías venir a sentarte conmigo un rato? Con solo mencionar que se sentía mal, Isen entró en pánico de inmediato. Me miró con expresión de conflicto. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar las palabras. Susie, ¿lo ves? Su mano temblaba tras la espalda, apretada con fuerza en un puño. No tuvo que terminar la frase. Su significado era claro. Hablé primero para que se librara. Vete. Yo también conozco el camino de vuelta. Isen no dudó. Se giró y corrió hacia Emily como si temiera que cambiara de opinión y lo detuviera. Observé su espalda alejarse, luego me di la vuelta y me sequé las lágrimas. En mi vida pasada, una vez se quedó solo afuera, bajo el frío gélido, solo para acompañarme a casa. Ese Isen ya no existía. Solo quedaba este hombre que podía verme morir fríamente con su hijo aún en mi vientre. Poco después de regresar a mi pequeño apartamento, un vecino me dijo que alguien había pasado a buscarme antes. Como no estaba en casa, les pidieron a los vecinos que me avisaran, que me recordaran que entregara los papeles del matrimonio en la oficina de logística de facto. Fue entonces cuando recordé. En mi vida anterior, hoy fue el día exacto en que le oculté todo sobre Emily a Isen y fui a la fábrica a registrar nuestro matrimonio. Emily, desconsolada, regresó a su pueblo natal. Y de camino a casa, ocurrió la tragedia en el tren. Pero esta vez, como ya había traído a Emily de vuelta yo misma, claramente ya no tenía intención de casarme con Isen. Si la amaba tanto como para ser tan cruel como para destruirme por ella, que se las arreglen. No me molesté en preparar ningún documento. En cambio, empecé a vaciar el apartamento de todo lo que pertenecía a Isen. Sin darme cuenta, ya había anochecido. Ya había llenado una maleta grande con sus cosas. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Cuánto había sacrificado por Isen en mi vida pasada. Me negué a mí misma comodidad, comida, ropa, solo para apoyarlo en la universidad. Y al final, lo que obtuve fue una muerte trágica y solitaria. Sin sus pertenencias, el apartamento de repente se sintió vacío, un espacio enorme se abrió. En ese momento, oí el sonido de la puerta principal al abrirse, y la voz impaciente de Isen siguió de inmediato. Susie, a esto le llamas hora de llegar. Aún no nos has llamado para comer. Abrió la puerta con el ceño fruncido y, al ver la habitación casi vacía, su rostro se ensombreció aún más. ¿No preparaste la cena? ¿Qué has estado haciendo? Empacando cosas. ¿No sabes que Emily lleva días en el tren sin comer bien? Necesita alimentarse para recuperarse. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Emily, de pie detrás de él, habló en un tono suave pero amargo. Olvídalo, Isen. Quizás la señorita Susie no me reciba bien. No deberíamos molestarla más. El rostro de Isen se volvió sombrío. Su voz se tornó fría y cortante. Susie, espero que seas más comprensiva. Emily está embarazada. No hagas que me decepcione demasiado. Decepcionada, me toqué la cicatriz que aún sanaba en la mano. Desde el día que acogí a Isen, planeé todas sus necesidades,
asegurándome siempre de que tuviera suficiente para comer, nunca dejándolo sin nada. Incluso aprendí nuevas recetas solo para mantener sus comidas frescas y emocionantes. Y ahora parecía que todo el cuidado y el esfuerzo que le dedicaba se daban por sentados. Peor aún, incluso esperaba que sirviera a la mujer que amaba. Mi pecho se encogió de amargura. No me molesté en decirles nada más y me dirigí directamente a la puerta. Acababa de llegar a lo alto de las escaleras cuando alguien me tiró de la muñeca con violencia. La fuerza fue tan intensa que no pude resistir. Todo mi cuerpo fue arrastrado hacia atrás y me estrellé contra la barandilla de hormigón. Susie, no te pases, gruñó Isen. Solo te regañé un poco y ya estás armando escándalo. No me soltó en absoluto. Ya te lo he explicado todo. ¿Qué más quieres de mí? ¿De verdad vas a seguir con la rabieta? El dolor fue agudo e inmediato. Ni siquiera podía hablar. Jadeé con los dientes apretados mientras mi cara palidecía y un sudor frío me golpeaba la frente. Me mordí el labio con fuerza, mirándolo con fría rebeldía. Era porque me importaba demasiado, porque no soportaba verlo sufrir. Así terminé, devastada, traicionada. Incluso sabiendo que me engañaba, incluso sabiendo que había dejado embarazada a su compañera de clase, me lo tragué todo y me casé con él. Fingí ser indiferente. Y luego, 3 meses después de casarnos, me empujó sin piedad por las escaleras mientras llevaba a su hijo en el vientre. Isen me miró, apretando los dientes al ver mi palidez y dolor. Con una mueca de desprecio, espetó, Emily solo está débil y suda de hambre por el embarazo. ¿Qué? ¿Tú también estás embarazada? Estás pálida y débil. Ese niño probablemente ni siquiera sea mío. Si no recuerdo mal, no te he tocado últimamente. Me mordí el labio inferior y finalmente recuperé el aliento. Entonces lo empujé con todas mis fuerzas. Fuera, Isen. Se quedó paralizado, mirándome con incredulidad. Susie, ¿qué acabas de decir? Se señaló a sí mismo. ¿Me estás diciendo que me vaya? Lo ignoré. Emily estaba de pie en la puerta y alzó la voz deliberadamente. Señorita Susie, no estará intentando que Isen se haga responsable de su bastardo, ¿verdad? Las mujeres deberíamos aprender a respetarnos, a saber cómo proteger nuestros cuerpos. De repente, los vecinos que observaban la conmoción empezaron a susurrar y a señalarme. Isen, naturalmente, extendió la mano para apoyar a Emily y me dirigió una mirada despectiva. Déjalo ir. Su desvergüenza lo había hecho inmune a la vergüenza. De lo contrario, no habría hecho cosas tan vergonzosas. Curiosamente, ya ni siquiera sentía tristeza. Solo una leve sensación de absurdo y fría decepción. Creí haberlo descubierto en mi vida pasada. Resulta que aún subestimaba lo desvergonzado que podía ser Ethan Cole. Al mirarlo, esbocé una sonrisa amarga. ¿Insensible? ¿Y por quién era insensible, Isen? Cualquiera puede decir eso de mí. Cualquiera menos tú. Recordé cuando, en mi vida pasada, lo adopté porque se le pasó el periodo de matrícula. Le rogué al director de la escuela durante más de 2 semanas antes de que finalmente lo admitieran. Justo antes de los exámenes de admisión a la universidad, Isen estaba tan ansioso que no podía dormir. Caminé kilómetros hasta el templo del dios de la ciudad, a las afueras, rezando por su éxito. Estuve arrodillada tanto tiempo que me quedaron 2 profundas cicatrices en las rodillas. Cuando se graduó de la universidad y aún no encontraba trabajo, fui descaradamente a la fábrica y le supliqué ayuda al supervisor. Incluso ahora, aún corrían rumores sobre mí. Pero a él no le importaba en lo más mínimo, a menudo actuaba como si ni siquiera me conociera, demasiado avergonzado como para que lo vieran conmigo. Isen abrió la boca, su rostro mostró un extraño atisbo de inquietud. Pero a mí ya no me importaba. Ignorando el dolor punzante en la espalda, regresé lentamente a mi apartamento y cerré la puerta en silencio. Esta vez, por fin le di lo que quería, una ruptura limpia. Ya no éramos nada el uno para el otro, desconocidos. Esa noche, me acosté boca abajo en la cama, con miedo incluso de moverme. Cada pequeño movimiento me provocaba oleadas de dolor. Para cuando me levanté a la mañana siguiente, se me había formado un enorme bulto hinchado en la espalda. No fui al hospital. En cambio, fui a casa de Isen.
Él ya se había ido a trabajar a la fábrica. Solo Emily estaba en casa. No perdí el tiempo. La miré y le pregunté directamente, ¿quieres casarte con Ethan Coe? Emily se quedó paralizada, con el rostro lleno de sospecha. Señorita. Susie, ¿qué intentas hacer? La miré con calma. Dame tu información. Te ayudaré a registrarte. Tú y Ethan pueden casarse. En cuanto tuve sus documentos, fui directo a la fábrica. El gerente de logística me miró confundido. ¿Por qué no son estos tus documentos? ¿No eres tú quien se casa con Ethan Coe? Negué con la cabeza y respondí con calma, no soy yo. Ya no tengo nada que ver con él. Pero, de alguna manera, la noticia de mi visita al departamento de logística y al registro civil se extendió por toda la fábrica. Esa noche, Ethan vino a buscarme. Tenía la frente en alto y una mirada como si me estuviera haciendo un favor. Ethan dijo, Susie Summers, ya que solicitaste la boda grupal en la fábrica, no te avergonzaré. Pero de ahora en adelante, como mi esposa, tienes que aprender a comportarte. Basta de estas rabietas. Le lancé una mirada fugaz, con expresión indiferente. Al ver esto, Ethan frunció el ceño y espetó, y no me gusta cómo te estás comportando ahora mismo. No quiero volver a verlo. Ya que te casas con alguien de mi familia, será mejor que sigas las reglas de la casa de ahora en adelante. Lo que digo es la ley. Solté una risa fría y burlona. ¿En qué siglo crees que estamos? ¿De la ley? ¿Aún vives en alguna fantasía? Asentí lentamente y respondí, no te preocupes. Entiendo. Definitivamente no volverás a ver esta cara. Incluso me aseguraré de que no me vuelvas a ver nunca más. El rostro de Ethan se ensombreció con una profunda mueca. Estamos a punto de casarnos. ¿Qué clase de broma es esa? No respondí. Simplemente sonreí levemente, me di la vuelta y me alejé de la fábrica. Ethan me llamó varias veces a mis espaldas, pero no miré atrás. A la mañana siguiente, justo al llegar a la fábrica, uno de los supervisores me llamó y me dijo que mi solicitud de prácticas externas había sido aprobada. Debía presentarme para el nuevo puesto en 3 días. Casualmente, ese día también sería la boda colectiva de la fábrica. Después de salir de la oficina del supervisor, fui a Recursos Humanos a tramitar mi traslado. Al pasar por el taller donde trabajaba Ethan, lo vi lleno de entusiasmo, miré hacia adentro instintivamente y lo vi sonriendo, sosteniendo el brazo de Emily mientras saludaban a sus compañeros. Luego la condujo a su oficina. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Ahora, Ethan, como líder junior en la fábrica, tenía su propia oficina. En mi vida anterior, cada vez que estaba agotada y quería descansar un poco, me rechazaba con toda la razón y me decía que las oficinas de la fábrica no podían usarse para asuntos personales. Nunca interactuó abiertamente conmigo allí, y mucho menos reconoció nuestra relación delante de nadie. Pero ahora, acompañaba abiertamente a Emily, que ni siquiera era obrera, a su oficina, tomándola del brazo cariñosamente como si quisiera que todo el mundo lo supiera. Negué con la cabeza con una sonrisa amarga y me marché. Si esta hubiera sido mi vida pasada, podría haber armado un escándalo. Pero ya no. Ya había terminado. Tramité el papeleo y esperé. 3 días pasaron rápido. Por fin llegó el día de la boda grupal. También era el día de mi partida. La fábrica estaba cubierta de banderines y decoraciones rojas de boda. Más de 10 novios se paraban orgullosos con sus nuevos trajes de airón, sosteniendo flores, esperando a que sus novias bajaran de los autobuses decorados. Ethan, graduado universitario y líder junior, era particularmente querido y recibió muchas felicitaciones de sus compañeros. En ese momento, incluso sintió algo de anticipación. En ese preciso instante, otro autobús idéntico pasó por las instalaciones de la fábrica. Yo estaba en él. Desde la ventana, vislumbré la sonrisa de Ethan. Instintivamente, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Un destello de confusión y pánico cruzó su mirada, pero reaccioné rápidamente y cerré la cortina. Ethan frunció el ceño y pareció a punto de preguntar algo, pero justo entonces, las novias empezaron a bajar del autobús estacionado frente al suyo. Se secó las manos sudorosas con nerviosismo e intentó olvidar la extraña sensación de hacía un momento.
Entonces, bajo un velo de novia que ondeaba al viento, apareció Emily, con el rostro tímido y sonriendo mientras caminaba hacia él. Ethan abrió los ojos de par en par, sorprendido, y se quedó sin aliento. ¿Tú? ¿Por qué eres tú? Emily, visiblemente embarazada, se acercó y entrelazó su brazo con el de él. Por supuesto que soy yo. ¿Quién más pensaste que sería, Ethan? Esta es mi sorpresa para ti. ¿No estás feliz? Ethan se quedó congelado, incapaz de moverse, con el rostro lleno de incredulidad. Su novia. ¿Por qué había cambiado de repente? El ramo que tenía en la mano quedó aplastado en su puño cerrado. Frunció el ceño profundamente y la inquietud se reflejaba en todo su rostro. ¿Dónde está Susie?, preguntó, y su voz de repente se volvió más grave. ¿No era ella con quien se suponía que me iba a casar? Emily hizo pucheros, visiblemente disgustada. Ethan, ¿qué tonterías estás diciendo? Estoy llevando a tu hijo. ¿Cómo es posible que todavía estés pensando en casarte con otra persona? Incluso si quisieras, ¿qué derecho tiene Susie Summers a casarse contigo? Ethan permaneció allí rígido, con expresión vacía, incapaz de decir una sola palabra. No fue hasta que estuvo en el escenario de la boda que el supervisor de logística de la fábrica comenzó a animarlo. Ethan Cole, ahora es tu turno. Acompaña a la señorita Emily Parker. Todavía aturdido, Ethan se tambaleó hasta el escenario cuando vio la pancarta con su nombre junto al de Emily Parker y luego miró el certificado de matrimonio que le entregó la fábrica con los mismos nombres impresos. Su mundo empezó a girar. Su voz se alzó y su nuez de Adán se movió mientras susurraba. ¿Por qué? ¿Por qué no es Susie Summers la que se casa conmigo? Recordaba claramente que había sido él quien se había inscrito para la boda grupal. El supervisor de la fábrica frunció el ceño al notar lo distraído que parecía Ethan, pero aún así dio una explicación. La señorita Susie Summers vino a registrarse para la boda, sí, pero la documentación que presentó incluía a esta señorita Emily Parker. ¿Y Emily no se está quedando en tu casa ahora mismo? Ella incluso está embarazada de tu hijo, así que, por supuesto, son ustedes dos los que se casan. Un fuerte zumbido explotó en la cabeza de Ethan como una bomba, y el dolor atravesó su cráneo. Al segundo siguiente, arrojó el ramo de sus manos y saltó del escenario, corriendo a través del terreno de la fábrica para buscarme. Pero la sección donde había trabajado ya estaba vacía. Ya lo habían despejado para la boda. Emily, jadeante, lo siguió de cerca, molesta y sin aliento. Ethan, es el día de nuestra boda. ¿Qué estás haciendo? Ethan miró a su alrededor frenéticamente, sin siquiera reconocerla. De ninguna manera. Todos en la fábrica están en la boda hoy. Si ella no está aquí, ¿dónde más podría estar Susie? Se giró y salió corriendo hacia el viejo apartamento. Cuando vio que la puerta se abría ligeramente, finalmente dejó escapar un suspiro. Susie, vine a llevarte a la boda. Pero tan pronto como terminó de decir eso y entró, se quedó completamente congelado. Todo el lugar había sido redecorado. Incluso el retrato que una vez pintó de nosotros dos había sido arrancado de la pared. Un vecino que estaba limpiando lo notó y rápidamente lo metió adentro. ¡Ay, Ethan! Estás aquí. ¿Sabes dónde está la llave del cobertizo para la leña? Llevo un montón buscándola y no la encuentro, y tampoco puedo contactar con Susie. Instintivamente, Ethan metió la mano debajo del felpudo y sacó una llave que le resultaba familiar. Abrió el cobertizo aturdido. Dentro de una gran caja de madera guardaban todas sus cosas. Incluso sus viejos libros de texto de secundaria estaban cuidadosamente empacados en bolsas. El vecino le entregó todo. Susie me dijo que te diera esto. Ella dijo, son todos tuyos. Mejor llévalos contigo. Estoy remodelando este lugar y necesito el espacio. En el momento en que escuchó la palabra remodelar, Ethan pareció despertar de su rutina. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par y de repente gritó, ¿cómo te atreves a tocar la casa de Sus? ¡Fuera de aquí ya! Su rugido sobresaltó al vecino. ¿Qué te pasa? Esta es mi casa ahora. Susie me la vendió. ¿Por qué no iba a poder tocarla? Las pertenencias de Ethan fueron arrojadas fuera del cobertizo, esparcidas por el suelo, y él mismo fue empujado afuera.
Miró con incredulidad cómo cambiaban la cerradura y la puerta se cerraba en sus narices. Solo un pensamiento resonaba en su cabeza: ella vendió la casa. Fue entonces cuando Emily reapareció, tan molesta como siempre, y le tiró de la manga. Ethan, escúchame. Te guste o no, ahora estamos legalmente casados. Ya no hay más tú y Susie Summers. Ese barco ya pasó. Sus palabras finalmente lo atravesaron. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y se dio la vuelta, agarrando los brazos de Emily con fuerza. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que Susie renunció al lugar de su boda por ti. ¿Por qué no me lo dijiste? Emily le apartó las manos, con el rostro contraído por el sarcasmo. ¿Y por qué debería hacerlo? Me dejaste embarazada y simplemente querías irte. No me parece. No te dejaré ir. Estás atrapado conmigo de por vida. Con eso, Emily se giró y se dirigió directamente a su apartamento compartido. Ethan se quedó allí durante un día, como si toda la luz hubiera desaparecido repentinamente de su mundo. Su mente se remontó a aquel autobús que se alejaba de la fábrica durante la boda, aquel en el que yo había subido. Me senté en el autobús y miré el paisaje por la ventana. Una calma que no había sentido en años se apoderó de mí. Tal vez fue porque finalmente me había liberado de todo ese caos y dolor, pero el peso que tenía en el pecho se había aliviado. Señorita Summers, ¿le gustaría cambiar de asiento conmigo? Una voz dijo suavemente a mi lado. La vista es un poco mejor desde aquí. Levanté la vista ligeramente sobresaltada por la voz extrañamente familiar. Era el joven sentado en la primera fila delante de mí. Instintivamente miré a mi alrededor. Nadie más respondió, así que me señalé y le pregunté, ¿estás hablando conmigo? ¿Sabes quién soy? Nathan Moe esbozó una pequeña sonrisa. Por supuesto que te estoy hablando. Eres la única en este autobús con el apellido Summers. Eres Susie Summers, de quien todo el mundo hablaba en la fábrica. Pensé que al menos debería presentarme. Su voz profunda y magnética era extrañamente agradable de escuchar, tan familiar que me hizo sentir una opresión en el pecho, pero no pude recordar dónde lo había escuchado antes. Sintiendo mi confusión mientras fruncía el ceño, Nathan se rió levemente. Te suena familiar, ¿verdad? Luego, con el mismo tono que había escuchado innumerables veces por el intercomunicador de la fábrica, dijo, atención, camaradas. Hoy tenemos mucha carga de trabajo. Por favor, manténganse alerta y puntuales. Hizo clic al instante. Lo miré fijamente. Así que tú eres ese tipo, el que más odio en la fábrica. Cada vez que tenemos que hacer horas extras, es por tus anuncios. Nathan levantó ambas manos en señal de rendición. Oye, ahora soy inocente. Solo estaba siguiendo órdenes de la alta dirección. Las horas extras no fueron mi decisión. Ambos nos reímos. Fue inesperadamente fácil. Después de más de 10 horas en el autobús, finalmente llegamos a nuestro destino. Fue entonces cuando me di cuenta de que Nathan se estaba burlando de mí. ¿También solicitaste un traslado? Yo pregunté. Me pareció oír que te iban a ascender en la fábrica. ¿No te parece un desperdicio este puesto? Dio una palmada y recuperó su equipaje del compartimento, incluso ayudó a levantar el mío con su caballerosidad de siempre. Solo rumores. Además, no escuché que te ibas a casar. ¿Por qué aceptar un puesto externo ahora? Me quedé en silencio por un momento antes de responder con calma. Exactamente. Solo rumores. A partir de ese momento me dediqué por completo al trabajo. Al principio, el entorno desconocido me mantuvo constantemente ocupada, pero Nathan me ayudó mucho con las tareas más rutinarias. Ni siquiera me había dado cuenta de que había pasado un mes hasta que me encontré con Ethan nuevamente. Nathan y yo estábamos saliendo de la fábrica cuando nos topamos con él, Ethan Coe. Para entonces ya sabía quién era Nathan. Al igual que Ethan, era graduado universitario, pero había ocupado varios puestos de liderazgo en la escuela. Esta transferencia fue en realidad una promoción. Lo habían nombrado jefe de departamento aquí en el nuevo sitio. Nunca imaginé que él y Ethan resultarían ser viejos conocidos. En el momento en que Ethan me vio con Nathan, su expresión cambió, su rostro se distorsionó. Susie, ¿qué estás haciendo con él?
Dejé de caminar. El hombre frente a mí parecía completamente desgastado, con el cabello despeinado ondeando al viento, la ropa arrugada y un cuello tan oscurecido que apenas parecía blanco. Lo miré con calma y le dije, ¿y a ti por qué te importa con quién estoy? Los ojos de Isen se pusieron rojos. ¿Cómo podría no importarme? Susie, se supone que eres mi esposa. Se suponía que serías mía. ¿Cómo pudiste dejar que Amode se casara conmigo? Sabes que eras tú con quien quería casarme. Dejé escapar una risa suave y amarga. ¿Soy tu esposa? Entonces, ¿por qué siempre me trataste como una carga? ¿Por qué nunca reconociste nuestra relación en la fábrica? ¿Por qué siempre salías con Amode? Sostuve su mirada. Dices que yo era a quien querías, pero ella terminó embarazada de tu hijo. ¿Por qué es eso, Isen? Se quedó congelado, con la boca medio abierta, incapaz de ofrecer ninguna explicación. Nathan meneó la cabeza y dio un paso adelante, intentando aliviar la tensión. Vamos todos a calmarnos. Pero Isen lo empujó a un lado. Mantente fuera de esto, Nathan. No creas que no lo sé. Has tenido sentimientos por Susie todo este tiempo. La seguiste hasta aquí a propósito, ¿no? Fuiste tú quien hizo que la transfirieran aquí, ¿no? Lo sabía. Suficiente. Cállate, dije fríamente, interrumpiendo sus gritos. Le di a Nathan una mirada de disculpa. Él simplemente lo ignoró sin inmutarse, pero Isen parecía completamente destrozado. ¿Me gritaste? Su voz se quebró. ¿Me estás gritando por otro hombre? Me froté las sienes, realmente exhausta. Fue la primera vez que realmente me di cuenta de lo imposible que podía ser Isen. Su respiración se entrecortaba y sus ojos estaban llenos de dolor. ¿Sabes cuánto te he buscado? ¿Tienes idea de lo que he pasado? Y ahora, no solo no te importa, sino que estás así por otro chico. Lo miré fijamente y con atención. Sus ojos estaban llenos de amargura. En mi vida pasada, durante más de 30 años, había usado todos los métodos posibles, pero nunca lo había visto con esta expresión. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Hay gente que simplemente no merece compasión. La persona que debería sentir pena por ti es tu esposa, no yo. Isen, regresa. De ahora en adelante, no hay nada entre nosotros. Ya no reconocí a Isen, que se quedó paralizado. Sin pensarlo, tiré de Nathan y me alejé. No fue hasta que llegamos al dormitorio que me di cuenta de que había estado cogiendo su mano todo el tiempo. Lo solté rápidamente y me disculpé, lo siento, no fue mi intención. Nathan, con su hermoso rostro iluminado por una brillante sonrisa, respondió, de verdad, señorita Summers, yo. Ojalá lo hubieras dicho en serio. Luego añadió, en realidad, Isen no se equivocó en una cosa. Me caes bien, y sí, solicité este traslado porque vi tu solicitud de traslado. Esas simples frases me pusieron los pelos de punta. Asentí con torpeza, demasiado nerviosa para decir nada, y me di la vuelta para volver a la residencia. Después de ese día, pensé que mi capítulo con Isen por fin había terminado. Pero para mi sorpresa, menos de 2 días después, volvió a aparecer. Y esta vez vivía en el mismo edificio que yo, a solo unas casas de distancia. Susie dijo, yo también solicité el traslado. Seguimos siendo compañeros de trabajo. He pensado mucho en todo lo que dijiste. Tenías razón. Actué sin pensar antes, pero no volveré a cometer los mismos errores. Quiero que sepas que te quiero de verdad. Me miró con seriedad y, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Esa tarde, mientras trabajaba en la fábrica, de repente oí un coro de vítores y bromas. Cuando levanté la vista, Isen estaba frente a mí con un ramo de flores. Se notaba que se había arreglado. Olía ligeramente a jabón y su camisa estaba pulcramente planchada. Son para ti, Susie dijo con dulzura. Espero que puedas estar tan hermosa cada día como este ramo. Sus palabras empalagosas me dieron escalofríos. Era una escena que nunca pensé que presenciaría, pero ahí estaba él, diciéndoles a todos en la fábrica que yo era su novia y que pronto nos casaríamos. Por mucho que intenté explicarlo, ninguno de los compañeros me creyó. Enfrenté a Isen,
pidiéndole que parara y aclarara las cosas, pero él solo me miró con agravio. Tú eras la que solía quejarse de que no reconocía nuestra relación. Ahora que lo hago público, ¿por qué estás molesta? Lo miré con frialdad. Si no me equivoco, tú y Emily seguís casados legalmente, ¿verdad? Ya tienes tu certificado de matrimonio. ¿Intentas que te denuncie por bigamia? Ethan se quedó paralizado. Su rostro palideció y me miró con incredulidad. Si sigues difamando mi nombre así, no dudaré en hacer que te arresten, respondí rotundamente. No tuvisteis ceremonia de boda, ¿cierto? ¿Pero acaso importa eso? Lo que importa es que la ley ya reconoce vuestro matrimonio. Ethan palideció por completo. Parecía haber perdido todas sus fuerzas, tambaleándose ligeramente, y finalmente me miró fijamente mientras me daba la vuelta para irme. Entonces gritó, Susie Summers, ¿es porque te has enamorado de Nathan Moore? ¿Es por eso que me rechazas? Ni siquiera miré atrás. Mi voz, fría y firme, se la llevó el viento. Si eso es lo que piensas, claro. Esa confrontación finalmente lo silenció. Con tiempo y esfuerzo, logré explicar la situación claramente a todos en la fábrica. Aunque algunos compañeros todavía me tomaban el pelo de vez en cuando por Ethan, habían disminuido considerablemente. Esa noche, Nathan, a quien había estado evitando durante unos días, me esperaba justo afuera de la puerta de la fábrica. Cuando me vio salir, sonrió levemente y dijo, ¿entonces me has estado evitando? Para nada, dije, manteniendo la cara seria. Solo he estado lidiando con el drama de Ethan. Por supuesto, no admití la verdad. Armándome de valor, caminé con Nathan de regreso a los dormitorios. En el camino, nos encontramos con Ethan, que parecía completamente destrozado, vagando sin rumbo. Cuando me vio caminando con Nathan, la expresión en el rostro de Ethan se congeló al instante. Fingí no verlo e instintivamente di un paso atrás, más cerca de Nathan. Los rasgos de Ethan se contorsionaron de rabia, sus ojos inyectados en sangre, y en un movimiento rápido, se abalanzó y me agarró la muñeca. Susie, de verdad tienes que ser tan despiadada, suplicó, con la voz tensa por la desesperación. Observé su expresión abatida, mi voz tranquila. ¿A esto le llamas despiadada? Si esto era despiadado, ¿qué hay de cómo me trató en nuestra vida pasada? No fue 100 veces peor. Había sido tan despiadado que le di todo lo que tenía. Tan despiadado que me empujó por las escaleras cuando estaba embarazada. Tan despiadado que se quedó de pie y me vio desangrarme. Comparada con él, yo era demasiado blanda. Asentí levemente, con un tono monótono. Sí, estoy siendo despiadada. ¿Y qué? Ethan parecía como si le hubiera caído un rayo, mirándome en silencio, aturdido, completamente inmóvil. En ese momento, una voz aguda y resentida resonó detrás de él. Lo sabía, Susie Summers. Has estado conspirando desde el principio. Emily salió furiosa, alzando la voz. Fingiste ser generosa, dejándome casarme con Ethan, pero todo fue una trampa. Querías que me odiara, me señaló, temblando de emoción, con acusaciones fuertes y amargas. No me quedaban palabras. Piensa lo que quieras, dije con indiferencia. Lo que esté pasando entre ustedes dos ahora no tiene nada que ver conmigo. Me giré para irme, pero Emily me agarró del brazo, negándose a soltarme, exigiendo una explicación. Antes de que pudiera responder, Ethan, furioso, le dio una bofetada en el rostro y la arrastró aparte. ¿Por qué estás aquí? Esto es entre Susie y yo. ¿Qué tiene que ver contigo? El rostro de Emily palideció como un fantasma. Una vívida huella de mano floreció en su mejilla. Miró a Ethan con incredulidad. Nunca lo había visto actuar así. Ni una sola vez. Entonces me miró con odio, con los ojos encendidos. ¿Cómo que no tiene nada que ver contigo? Yo. No lo olvides, Ethan. Ahora soy tu esposa legal, gritó histéricamente. Su cuerpo se tambaleó de repente. Puso los ojos en blanco y se desplomó en el acto. En cuestión de segundos, la sangre se acumulaba bajo ella. El pánico nos invadió. Que alguien me ayude. Llama al médico de la fábrica. Fue Nathan quien la cargó en brazos hasta el pequeño coche de la subfábrica y la llevó rápidamente al hospital.
Ethan, aturdido, solo pudo mirarme en silencio. Murmuró un débil lo siento antes de seguirlos. Por suerte, la hemorragia se detuvo a tiempo. Emily solo se desmayó por la extrema angustia emocional. No hubo complicaciones graves, pero debido a la naturaleza pública del incidente, Ethan recibió una reprimenda formal de la gerencia de la fábrica. Fue destituido de su puesto de líder de equipo y degradado a trabajador regular. Desde ese día, Ethan nunca más se atrevió a molestarme. De hecho, me evitaba por completo. Emily, decidida a no perderlo, se aferraba a él con fuerza todos los días. No solo a mí. Mantenía las distancias con todos. Las demás compañeras también. Al poco tiempo, todos en la fábrica supieron que Ethan se había casado con una mujer posesiva y celosa. Empezaron a distanciarse de él. La siguiente vez que vi a Ethan fue el día que acepté casarme con Nathan Moore. Era otra boda grupal organizada por la fábrica. Nathan sostenía un ramo de flores en la mano y me guiaba suavemente hacia el escenario. Ethan se quedó en un rincón, con Emily aferrada a su brazo. Nadie quería estar cerca de ellos. Parecía un cascarón, hueco y sin vida, mirándonos fijamente. En cuanto me miró más de una vez, Emily gritó y atrajo la atención de todos. Avergonzado y humillado, Ethan no tuvo más remedio que huir de la ceremonia. Más tarde, supe que Ethan, desesperado por escapar de Emily, renunció y tomó el tren nocturno para salir de la ciudad. Pero Emily lo descubrió y lo siguió en secreto. Desesperado, Ethan saltó del tren en marcha. Se rompió ambas piernas y nunca volvería a caminar bien. Durante el resto de su vida, permaneció atrapado en las garras de Emily. Una prisión viviente peor que la muerte. Cuando me enteré de la noticia, Nathan y yo estábamos discutiendo la distribución de nuestra nueva casa. Negué con la cabeza y murmuré, karma. En ese momento, Nathan miró nuestro certificado de matrimonio, sonriendo como un tonto. Feliz boda, señora Moore. Feliz boda, señor Moore, respondí,